Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante con relación al arte del saber conversar. ¿Qué tan buen conversador te consideras? Realmente esto de ser un buen conversador es todo un desafío. No es fácil ser un buen conversador. De pronto uno tiene conversaciones con las personas, pero en el fondo uno piensa que uno es un desastre al conversar, aunque no lo sea. ¿Cómo puede uno ser un buen conversador? ¿Cómo uno puede tener una conversación que sea fructífera, que sea amable y que uno se haga una persona inolvidable en el momento cuando uno está conversando con las personas? Vamos a hablar de algo que es muy importante y es algo tan elemental, pero tan importante como las preguntas. Saber hacer preguntas. Sí. Cuando uno piensa que uno tiene que ser o quiere ser un buen conversador, uno piensa que uno tiene que estar hablando y hablando y hablando y hablando, y no es así, porque si uno habla y habla y habla cuando quiere conversar con las demás personas, o en especial con una persona en particular, pues esa persona tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se va a cansar. Además, no es una conversación, eso es como un monólogo. Uno está diciendo simplemente lo que a uno le parece. O podría uno estar dando una conferencia, ¿cierto? Acerca de un asunto. Y de eso no se trata. Queremos es intercambiar puntos de vista con las demás personas. Y de esa manera, pues, la conversación se torna amable. Y para ello es indispensable hacer preguntas. ¿Cómo estamos en el punto de hacer preguntas? A veces uno no se detiene en eso, pero la verdad es que las preguntas abren espacios, las preguntas abren puntos de vista. Cuando una persona hace buenas preguntas, preguntas inteligentes y preguntas de buen gusto en una conversación, simplemente la conversación va a cobrar vida, va a ser una conversación agradable y va a ser un diálogo. Y cuando hay un diálogo, uno es un buen conversador. Ahora también hay que pensar en lo siguiente: cuando tú te tomas el tiempo de hacer preguntas a la otra persona o a un grupo de personas en el cual se está desarrollando una conversación, pues cuando tú haces una pregunta, en realidad lo que estás diciendo es: lo que estás diciendo me parece interesante y dime, háblame más, y por eso te estoy haciendo esta pregunta. O sea, en pocas palabras, uno está diciendo: lo que tú estás diciendo es interesante para mí y quiero que me digas más. Y la persona muy seguramente y de una manera gustosa va a seguir hablando de esa experiencia o de esa situación. Entonces, veamos la importancia de hacer preguntas que realmente sean interesantes. Estábamos hablando que tienen que ser las preguntas de dos tipos: inteligentes y de buen gusto. Sí, porque de pronto uno a veces hace preguntas por hacer preguntas, como para que no haya un silencio en el momento incómodo, y uno se le viene a la cabeza cualquier pregunta que no tiene nada que ver. Pues realmente esa pregunta pues queda de más, ¿cierto? Es más, la situación se torna como incómoda, más bien que algo agradable. Entonces de pronto el nerviosismo no es una pregunta que nada que ver. Entonces también es importante escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, escuchar atentamente, y de esa manera a uno le va a florecer preguntas en su mente. Y esas preguntas muy seguramente las va ahora a uno traducir, a preguntarlas, y van a ser preguntas inteligentes en el momento, ¿cierto? Porque, como te digo, si uno simplemente llena espacios por hacer preguntas, pues va a hacer preguntas de pronto que inclusive sean impertinentes. Entonces, simplemente para hacer preguntas inteligentes hay que saber escuchar, para que uno mismo se le abra el apetito, se le abra el, el cuestionarse uno, y uno transmita ahora
esa pregunta a la persona a la cual está hablando. Y estábamos hablando que las preguntas también tienen que ser de buen gusto, porque a veces hay una conversación que es agradable, especialmente esto pasa cuando hay un grupo de personas. Cuando hay un grupo de personas, a veces hay alguien que quiere hacerse el chistoso, ¿cierto? El gracioso. Entonces la persona está haciendo un comentario o está hablando de una historia y la persona por sacar un chiste en el momento, por sacar algo de contexto para que la gente se ría, hace una pregunta que es de mal gusto y que hace quedar mal a la persona. Eso no está bien, porque lógicamente ahora va a hacer que la persona se abochorne y que la persona ahora no quiera hablar y es más, empieza como a retraer. De pronto la otra persona no se lo diga en el momento, pero realmente no está bien que uno haga preguntas que sean de mal gusto para simplemente divertir a los demás. Es hasta algo cruel, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos nosotros explotar este punto de las hacer preguntas, siempre tienen que ser preguntas de buen gusto. Y cuando de buen gusto se trata, estamos hablando con una persona, face to face, estamos hablando con una persona de manera particular, las preguntas de buen gusto se tornan muy importantes. Porque si uno de pronto en el momento hace una pregunta de mal gusto, de pronto uno hace una pregunta demasiado íntima a quien está hablando acerca de una enfermedad, por ejemplo, y ahora uno le hace una pregunta acerca de algo que la persona le desagrada comentar, pues muy seguramente eso va a hacer que la conversación se termine. Entonces, cuando uno está hablando con una persona en particular, qué importante es hacer preguntas de buen gusto. Entonces, qué bueno este punto de hacer preguntas, algo elemental, algo sencillo, pero que si lo sabemos dominar, va a hacer que nosotros seamos buenos conversadores. Entonces, no olvides, escucha bien, haz preguntas que sean de buen gusto, preguntas inteligentes en la medida de lo que tú estás escuchando, y de esa manera tú te vas a volver un conversador inolvidable.